Gracias, diputado Patricio Vallespín. En el tiempo de Renovación Nacional tiene la palabra el diputado Nicolás Monkever. Gracias, presidente. Es verdad que Chile, y lo hemos dicho muchas veces, necesita una reforma laboral. Pero vamos al fondo. Necesitamos una reforma laboral que aumente la participación en el mercado del trabajo, que nos proteja de la pérdida de empleo. Y sin embargo, en el casi 2 años que llevamos tramitando esta reforma, ha caído la creación de empleo en el sector privado, ha caído el monto de las remuneraciones, ha aumentado el desempleo. Sin duda que este país requiere a gritos una reforma laboral que tenga un mercado laboral más inclusivo, porque la gran desigualdad de la cual nadie habla es que mientras el 54% de los jóvenes más ricos de Chile encuentren trabajo, apenas el 5% de los jóvenes más pobres lo encuentran. Nadie parece importarle esa tremenda injusticia. Necesitamos una reforma laboral que mejore los instrumentos de capacitación e información. Nadie habla. Y resulta que hoy día solo el 8% de los trabajadores sin enseñanza media, con enseñanza media, se capacitan. Nada más que el 8%. Y la negociación colectiva es cierto que tenemos que aumentarla, porque ahí está nuestro talón de Aquiles. No tanto en el nivel en la tasa de sindicalización, sino que mientras el 45% de los países miembros de la OECD negocian colectivamente, en Chile menos del 13%. Esos son nuestros talones de Aquiles. Pero sin embargo, esta reforma laboral no toca estos puntos. Y la pregunta es ¿por qué la mayoría de los chilenos que viven en el mismo país y que conocen esta misma realidad hoy rechazan esta reforma laboral mayoritariamente en todos los estudios de opinión? ¿Por qué? ¿Porque creen que el mundo es perfecto? No. Precisamente porque se dan cuenta que esta reforma los deja afuera. Y también porque perciben que el gobierno en esto no tiene una opinión definida. El gobierno de la nueva mayoría hasta ahora, en esta materia, ofreció gobernabilidad y lo que ha entregado en esta materia es la completa ambigüedad. Se han dado vueltas de carnero en todos los temas. Todos los trabajadores supieron que ingresó aquí un proyecto en que a la presidenta de la República se le ocurrió cambiar la norma que establecía que la huelga es un derecho que debe ser ejercido en forma colectiva, y ella, sin que nadie se lo pidiera, incorporó la palabra huelga colectiva y pacífica. Así ingresó el proyecto al gobierno. Después nos dice aquí la ministra que eso no es necesario, desautorizando la opinión original del gobierno. Hoy día, en el Senado, se incorpora nuevamente la necesidad de que sea una huelga pacífica y de buena fe. Y ahora nos dicen que por acuerdo con la nueva mayoría y con el gobierno, no es necesario nuevamente que sea huelga pacífica y de buena fe. Se nos dijo cuando ingresa el proyecto, el propio gobierno dice una sanción drástica de pérdida del fuero a quien ejerce la violencia, ya sea empleador o trabajador. Pareciera que hoy día eso no existe, se eliminó del proyecto con la anuencia del gobierno. Tenemos declaraciones que haré lectura en un minuto más, en que el gobierno suscribe un acuerdo formal con los senadores, con las directivas de las pymes, sobre determinadas materias, y hoy dice que ese acuerdo no existe. Es decir, en cuestión de semanas cambian de opinión. Entonces ahí está la explicación por qué la gente rechaza esta reforma laboral. No es porque tengamos un buen mercado laboral en Chile, tenemos un mal mercado laboral en Chile. Hay reforma laboral, todo el mundo quiere reforma laboral, pero esta reforma laboral la rechazan por esta tremenda ambigüedad. Señor presidente, respecto al primer punto de huelga pacífica, tal como lo dije, si este tema hoy día se está discutiendo es porque, no porque la oposición lo pidió, es porque la presidenta Bachelet consideró necesario establecer que tenía que ser huelga pacífica y no violenta. Y resulta que ahora nos dicen que no es necesario. Y la historia de la ley va a dejar en claro, o podría dejar como antecedente, que los parlamentarios decidieron eliminar la indicación que establecía que la huelga tenía que ser pacífica y no violenta. Francamente es el peor de los resultados, porque se genera la duda y se deja abierta la puerta a que una huelga no pacífica y violenta pueda quedar sin sanción. Nadie quiere y nadie puede pretender que el buen sindicalismo en Chile se desarrolle con toma de carretera,
con quema de neumáticos, con bloqueos. Eso no es un buen sindicalismo, nadie lo quiere, como también una práctica evidentemente desleal, la violencia que muchas veces se ve que se ejercen desde adentro de la empresa por parte de empleadores. Pero seamos claros, presidente, defendamos el principio, tal como dijo el diputado Felipe Arboe en el Senado. Esto es un principio general que no podemos obviar. Y tal como citó el mismo senador Felipe Arboe en la Cámara Alta, hay enorme cantidad de derechos comparados, normas constitucionales de otros países que establecen el carácter pacífico del derecho a huelga. De tal manera que la ambigüedad del gobierno en esta materia le está perjudicando, incluso, en mi opinión, los derechos a los sindicatos. En segundo lugar, me parece a mí que es un error, pensemos las cosas bien, es un error que un sindicato, que los trabajadores del sindicato, por el solo hecho que estén afiliados, pierdan contra su voluntad el derecho a tener la privacidad respecto de sus remuneraciones. Yo no tengo ni un problema que sean todas públicas, pero con la anuencia del trabajador, no que se pase arriba del trabajador, porque muchas veces en la empresa se requiere, esto entra en conflicto, con tantas normas en relación a los tribunales de familia. Fíjese que para pedirle a una empresa los datos laborales, la remuneración de un trabajador ante una demanda de tribunal de familia, se requieren ciertas formalidades, se requiere incluso autorización del juez. Aquí el trabajador no puede oponerse y se está diciendo por decreto que por el solo hecho de pertenecer al sindicato todos sus beneficios, todas sus donaciones públicas. Yo espero que esto no prospere porque hay una garantía constitucional para todos los trabajadores de privacidad, a menos que ellos den autorización en que se conozca su remuneración. Aquí pareciera que esta garantía constitucional algunos quieren obviarla. Señor presidente, aquí se ha dicho que queremos hacer una reforma laboral lo más integrada posible y se llegó a un acuerdo con las pymes. Y yo, señor presidente, quiero establecer que cuando se dio a conocer públicamente un acuerdo con las pequeñas y medianas empresas, se dijo textualmente: me complace anunciar que en relación a la reforma laboral hemos llegado a concordar con la CONAPYME y con el gobierno, ya está presente el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, un acuerdo en el siguiente tenor, y ahí lo describen. El ministro de Hacienda, en ese mismo acto público, señaló, comillas, no estoy inventando ninguna palabra: quiero primero como Ejecutivo apoyar y agradecer este acuerdo. Quiero manifestar que este ha sido un trabajo de diálogo de muchos senadores. Como Ejecutivo estamos de nuevo contentos de este acuerdo. Pensamos que mientras más diálogo sereno, mejor. No pasaron ni 10 horas y el Ejecutivo preguntó: ¿qué acuerdo? Yo no me he comprometido a nada con las pequeñas y medianas empresas, y desconoció todo lo que públicamente se había hecho. Así no se legisla, señor presidente. Así no se gobierna. Así se pierde la credibilidad. Todos tienen derecho a tener posiciones distintas, incluso tienen derecho a cambiar las posiciones y decir, me equivoqué. Pero lo que no se puede hacer, porque afecta a la fe pública, es llegar a un acuerdo con pequeñas y medianas empresas y después sencillamente desconocerlo como si nunca hubiera existido. Y todos sabemos que ese acuerdo hoy día se pone en duda y termina afectando a los propios dirigentes de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que lo pidieron. En tercer lugar, señor presidente, quisiera unas breves palabras sobre aquellas normas de adecuación necesaria. Aquí todos hemos sido claros. Nadie quiere reemplazo en la huelga, nadie quiere reemplazo externo en la huelga. El reemplazo interno no es algo inventado en Chile. Si hoy día se habla o no se habla de aquello, déjenme tirar solamente 2 cifras de este debate. 30 de 34 países de la OECD sí contemplan normas de reemplazo interno. El 75% de los países del mundo, de acuerdo a estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda, sí contemplan normas de reemplazo interno. Aquí no estamos hablando de reemplazo interno. Aquí estamos hablando, en mi opinión, de una garantía mucho más simple: que una huelga no afecte a trabajadores que tienen contrato colectivo vigente y que nada tienen que ver con aquella que está paralizada. No podemos hacer que la huelga sea sinónimo siempre, inequívocamente, de paralización de toda la faena, porque eso termina siendo injusto con los trabajadores que tienen contrato colectivo vigente y no quieren ver cesados sus derechos laborales. Por eso que me parece prudente los cambios introducidos en el Senado en esta materia y nosotros los vamos a defender. Pero aquí
no queremos ser poco serios, si queremos ser categóricos. No creemos serio que aquí siquiera quede una duda respecto a las interpretaciones de esta norma. Y yo quiero aquí señalar que se presentó una indicación de la senadora Adriana Muñoz respecto a esto, que decía expresamente que dentro de estas adecuaciones necesarias solamente debían ser aquellas que se ejecutaban por parte de los trabajadores. Eso, señor presidente, se rechazó en el Senado, porque precisamente lo que se quería era dejar una terminología más amplia, que adecuaciones necesarias incorporaba todas aquellas convenidas en el contrato independiente que hayan sido ejecutadas o no. Se rechazó, se votó, y por tanto la única forma de interpretar lógica y literal este punto es que se pueden hacer las adecuaciones necesarias convenidas previamente por el trabajador y no solamente aquellas ejecutadas. Algunos podrán gustarle, otros no, pero no podemos como legislador dejar la duda, porque esa duda se zanjó cuando se votó una indicación de la diputada Adriana Muñoz y se rechazó por la mayoría del Senado, y en esos términos viene hoy día a esta Cámara. Señor presidente, quiero terminar con un comentario. Señor presidente, este proyecto, en mi opinión, fortalece o busca fortalecer un buen sindicalismo. Pero me parece que el verdadero talón de Aquiles es cómo lograr que más trabajadores negocien colectivamente. Y sin embargo, la titularidad sindical mal redactada apunta exactamente a lo contrario. Al día siguiente de que se apruebe esta norma, menos trabajadores podrán negociar colectivamente. Y los condicionamos a que para negociar colectivamente deban estar afiliados a ese sindicato, independiente si ese sindicato es representativo o no, independiente si ese sindicato es de su región geográfica o no. Eso, en mi opinión, es tremendamente injusto. La negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y nunca puede ser a costa de los trabajadores. No me parece justo que dos trabajadores en una empresa que hagan exactamente lo mismo, señor presidente, uno por estar en el sindicato reciba un beneficio y el otro por estar fuera del sindicato no lo reciba. Y que yo le diga a ese trabajador, mire, usted para recibirlo tiene que afiliarse al sindicato. Eso es tremendamente injusto, señor presidente, y a mi juicio de esa forma, a la fuerza, no se fortalece el verdadero buen sindicalismo. En mi opinión, señor presidente... Silencio, por favor. Diputado. Les quiero reiterar, hemos tenido bastante disposición para que puedan incorporarse a las graderías. De hecho, acabamos de tomar esa... Si me escuchan, por favor. Acabamos de tomar ese acuerdo en la reunión de comité para que ingresen todas las personas que están en el edificio, pero tiene un sentido, que por favor respeten las intervenciones de los parlamentarios, porque si no, no tiene mayor consecuencia haber hecho esta autorización. Así que, bueno, pero por eso estamos legislando. Diputado señor Monkever, por favor, puede continuar. En mi opinión, señor presidente, el esfuerzo tiene que ser dirigido a fortalecer el buen sindicalismo, pero nunca quitándole derechos al trabajador que por el motivo que él estime conveniente decide no afiliarse al sindicato o formar un sindicato distinto. Señor presidente, yo he trabajado desde hace 8 años, y con eso termino, para que tengamos en Chile sindicatos de verdad. Incluso en más de una oportunidad hemos discutido con dirigentes de la CUT y otras organizaciones el terminar con los sindicatos de papel, el terminar con los sindicatos fantasmas, mal conocidos como del día después, cuando son tergiversados. Y sin embargo aquí el gobierno nuevamente nos sorprende con una ambigüedad gigantesca. Ingresa un proyecto de ley en que establece el mecanismo para evitar el fraude de los sindicatos del día después, venga donde venga, sea interempresa o de empresa, y hoy día ese proyecto, ese artículo ya no existe. Nuevamente se cambió. ¿Cómo va a ser sano, señor presidente, que en la próxima elección de dirigentes sindicales terminen votando dirigentes de sindicatos que no son de verdad? Eso no puede fortalecer el buen sindicalismo, eso debilita el sindicalismo. Terminemos todos los sindicatos truchos y fortalezcamos los sindicatos de verdad y dejémonos de ambigüedad en este tema, señor presidente, porque no por aprobar un proyecto de ley vamos a hacer este tipo de concesiones que, insisto, terminan afectando a los trabajadores y afectando el verdadero sindicalismo que es el que tenemos que defender. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Monkever. Le ofrezco la palabra a la diputada Claudia.